Buen día. Hoy tenemos como introducción cómo hacer kirtan. La palabra de nuestros acharyas. Cuando cantamos estos versos debemos meditar en nuestro Guru Varga y pensar, ¿son ustedes los que elevan estas oraciones y los que las cantan? Sin su misericordia yo jamás podría recitar estas oraciones. Solo por su misericordia podemos seguir sus pasos y orar de este modo, y así gradualmente alcanzar el amoroso servicio de la pareja divina en Braj. Palabras de Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaj Goswami. Sri Damodarastaka, verso 5. Si damos excesiva importancia al estilo del kirtan, no haremos más que imitar. Lo más importante es el sentimiento devocional. Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, carta a Satsvarup Goswami el 30 de junio de 1976. Esas son palabras de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El Krishna Kirtan no está pensado para que uno se gane el sustento ni para entretener al público haciendo gala de nuestro talento. Es un servicio dinámico al Señor. Por eso no nos importa tanto la presentación artística del Krishna Kirtan, sino que queremos ver cuánto satisface al devoto al Señor. Palabras de Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Prabhupada, carta a Yadurani Dasi, el 12 de diciembre de 1965. No piensen que no están cualificados ni saben cómo tocar el armonio o que su voz no es lo suficientemente flexible como para cantar ragas. No importa, si no se tiene una bella voz, tan solo canten con sentimiento. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaj, junio de 1997. Nos gusta escuchar música y canciones agradables, así como también unos instrumentos bien tocados. Para nosotros eso es kirtan. Demostraron eso los acharya en su enseñanza. Podemos considerar que con esos proceder estamos siguiendo adecuadamente el ejemplo de los acharyas. Eso es desobediencia y no nos llevará a ninguna parte. Kirtan no significa solo cantar y tocar instrumentos. El mero hecho de cantar y tocar instrumentos solo busca gratificación de los sentidos y por eso está prohibido hacerlo. En el kirtan auténtico no se busca el placer sensual, sino complacer los sentimientos de Bhagavan. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros no podemos ver o comprender a Bhagavan. ¿Qué necesitan o desean los sentidos de Bhagavan? Si desconocemos la respuesta a esta pregunta, ¿cómo vamos a poder servirlo y complacer sus sentidos? ¿Podemos gratificar sus sentidos simplemente con dulces melodías? Hasta una serpiente levanta la cabeza cuando escucha una melodía agradable. ¿Qué decir de los humanos? Incluso los ciervos siguen en silencio el sonido de una melodía dulce. Una música atractiva es así de poderosa. Esta melodía ejerce una fuerte influencia en los sentidos mundanos. Así que
Es natural que nos sintamos atraídos cuando las escuchamos, pero esa atracción no es bhakti. Los sonidos musicales atraen a todos, pero el kirtan no es solo música. Y según los principios establecidos por Sri Chaitanya Mahaprabhu, esa clase de sonidos deben ser rechazados. Madre Yasoda solía llamar a Krishna. Lo hacía tocando un armonio o un violín. He la ven. O acudía a Krishna corriendo debido a su melodía, voz. ¿Qué le traía a Krishna? Solo el bhakti. Srila Bhaktivedanta Trivikama Maharaj, Krishna solo tiene hambre de amor, Rai, o de armónica. En su instrucción a la primera edición del Sri Gaudiya Gauti Gushai, Sri Srimad Bhakti Prayana Kesava Goswami Maharaj hace la siguiente advertencia respecto a la ejecución del kirtan. Los Mahajan, personalidades espiritualmente elevadas, han comprendido las glorias del kirtan. Existen tres clases de devotos: Kanista, neófito; Madhya, devoto intermedio; y Uttama, el devoto elevado. Los libros de cantos de los Mahajan han sido compuestos para las tres clases de devotos. Hemos publicado este Giti Gosai en bengalí para los sadhakas en los niveles Kanista Madhya. No deseamos publicar para el público en general los cantos destinados a los Uttamas Adhikari. Sin embargo, se han insertado uno o dos. Los kirtan deben recitar o cantar esas canciones tras una deliberación cuidadosa. Bueno, como aquí estamos leyendo las opiniones de los acharyas y yo no tengo injerencia sobre eso, pero me parece que si se hace algo melodioso con amor y devoción, es muy válido. Aquí lo que yo estoy entendiendo es que sin importar la condición externa de la música, si se hace con amor y devoción se logra un resultado. Pero me parece que si se hace con un parámetro musical y con amor y devoción hay una mezcla muy especial, porque digamos personalidades como Narada Muni, ellos tocan con tanta armonía y tanta devoción, y miren todo lo que puede lograr Narada Muni, inclusive viajar a través del sonido musical. Bueno, entonces nos quedamos aquí, vamos a pasar al Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 6, la liberación de Sarvabhauma Bhattacharya. Entonces aquí vamos por el verso, bueno, aquí dice 77, pero yo creo que ese verso ya yo leí o no, no sé, no me acuerdo. Voy a leerlo de nuevo. Suni Gopinath Mukunda, Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura-Bhakta-Vrinda. Suni Gopinath Mukunda Dahe Dukhi Ailam, Gopita Charya Kinchu Kahilailam. Al escuchar esto, Gopinath Acharya Mukunda Das se sintieron muy afligidos. Por esa razón, Gopinath Acharya se dirigió a Sarvabhauma Bhattacharya con las siguientes palabras: Bhattacharya Tomi Iharana Yanan Mahimam Bhagavata Laksane Ihate Isinam. Mi querido Bhattacharya,
Tú no conoces la grandeza del Señor Chaitanya Mahaprabhu. En él se manifiestan en grado sumo todos los signos de la Suprema Personalidad de Dios. Significado por Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sí. Como impersonalista que era, el Bhattacharya no sabía nada de la verdad absoluta más allá de la refulgencia impersonal. Gopinath Acharya, sin embargo, le informó de que Chaitanya Mahaprabhu era la suprema personalidad de Dios quien conoce la verdad absoluta, la conoce en tres fases como se explica en el Bhagavatam, Srimad Bhagavatam 1, 2, 11. Gopinath Acharya. Vadanti tatvam vidam tattvata janjanadvayam Brahmeti parameti bhagavan iti sabhyate. Los que poseen conocimiento sobre la verdad absoluta no dual saben claramente que es el Brahman, que es Paramatma, que es la personalidad de Dios, la suprema personalidad de Dios, es Sak, Aishwarya Purna, pleno de 6 opulencias. Gopinath Acharya subyugó que esas 6 opulencias existen en plenitud en Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tahe bichatan eho parama iswaram ija estani kunchunahe villara gocharam. Gopinath Acharya continuó. Al Señor Chaitanya Mahaprabhu se le reconoce como la suprema personalidad de Dios. Los que son ignorantes en relación con esto encuentran muy fácil comprender la conclusión de los hombres de conocimiento. Voy a leer de nuevo. Los que no son ignorantes, dice aquí. Los que son ignorantes en relación con estos encuentran muy fácil comprender la conclusión de los hombres de conocimiento. Si yagata hata isahate kopramani acharya kahe villamata isara laksane. Los discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya replicaron en qué evidencia te basas para concluir que Sri Chaitanya Mahaprabhu es el Señor Supremo. Gopinath Acharya contestó, la prueba es en las afirmaciones de las acharyas autorizados que comprenden a la suprema personalidad de Dios. Significado. Desde el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu en Bharatavarsha, India, ha habido muchos pseudos encarnaciones no respaldadas por el testimonio autorizados. Hace 500 y resto de años, los discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya eran grandes sabios eruditos. Hicieron muy bien al pedir pruebas a Gopinath Acharya. Cuando alguien presenta la idea de que él es Dios o que cualquier otra persona es una encarnación de Dios o Dios en persona, debe respaldar su pretensión citando el testimonio de las Escrituras. Por lo tanto, la pregunta de los discípulos de Bhattacharya es completamente genuina. Por desgracia, en la actualidad se ha puesto de moda presentar encarnaciones de Dios sin hacer referencia a las Escrituras.
Sin embargo, las personas inteligentes, antes de aceptar a alguien como encarnación de Dios, deben pedir las pruebas que lo demuestren. Cuando los discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya desafiaron a Gopinath Acharya, este dio inmediatamente la respuesta correcta. Para entender a la Suprema Personalidad de Dios, debemos escuchar las afirmaciones de las grandes personalidades. El Señor Krishna es la Suprema Personalidad de Dios porque Él así lo establece. Las afirmaciones de muchas personas autorizadas como Brahma, Narada Muni, Vyasa, Asita, Arjuna. Del mismo modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu es la Suprema Personalidad de Dios porque así lo establece el testimonio de esas mismas personalidades. Esto se explicará más adelante. Sisya kaje isara tattvas sadi anumane acharya kaje anumane nahi isara yane. Los discípulos del Bhattacharya dijeron: nosotros adquirimos el conocimiento de la verdad absoluta mediante hipótesis lógicas. Gopinath Acharya contestó: con esas hipótesis y argumentos lógicos no se puede obtener el conocimiento verdadero de la Suprema Personalidad de Dios. Significado de Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Los filósofos mayavadis impersonalistas en particular hacen determinadas hipótesis acerca de la verdad absoluta. Su razonamiento es: en el mundo material podemos ver que todo ha sido creado. Si estudiamos la historia de algo, hallamos un creador. Por consiguiente, esta enorme manifestación cósmica también debe tener un creador. Con ese razonamiento llegan a la conclusión de que la manifestación cósmica ha sido creada por un poder superior. Los mayavedis no aceptan que ese gran poder sea una persona. En su cerebro no cabe la idea de que esta gran manifestación cósmica pueda ser creada de una persona. Esa duda se debe a que tan pronto como piensan en una persona, piensan en una persona del mundo material, con potencias limitadas. A veces los filósofos mayavadis reconocen que el Señor Krishna o el Señor Rama son Bhagavan, pero piensan que el Señor es una persona con un cuerpo material que viene a ejecutar actividades extraordinarias en el mundo material solamente. Los mayavadis no entienden que la Suprema Personalidad de Dios Krishna tiene un cuerpo espiritual. Piensan que Krishna es una gran personalidad, un ser humano en cuyo interior está el Brahman, la chispa espiritual, el poder impersonal supremo. Por eso su conclusión final es que el Supremo no es la persona de Krishna en sí, sino el Brahman impersonal. Esa es la base de la filosofía mayavadi impersonalista. Los sastras, sin embargo, nos hacen comprender que la refulgencia Brahman está constituida por los rayos del cuerpo del Señor. Yasya prabham pravanto yagan antakoti koti swasena vasudasi vibhuti nam tam brahmanika langanaktan asesa bhutan govinda di purushata mahabhajami. Yo sirvo a la Suprema Personalidad de Dios Govinda, el Señor primogenio, la refulgencia de cuyo cuerpo trascendental recibe el nombre de Brahman. Ese Brahmayoti que es ilimitado
insondable y omnipresente, es la causa de la creación, de ilimitadas cantidades de planetas con diversidad de clima y condiciones de vida particulares. Brahma Samhita 5.40. Los filósofos mayavadis impersonalistas estudian las escrituras védicas, pero no entienden que la verdad absoluta en la última etapa de comprensión es la suprema personalidad de Dios. Krishna se acepta el hecho de que la creación cósmica tiene un creador, pero eso es Anuman, hipótesis. La lógica de los filósofos mayavadis es como ver humo en una montaña y concluir que allí hay fuego. Cuando hay un incendio en una montaña, lo primero que se ve es el humo, puesto que es bien sabido que el humo se crea cuando hay fuego. Al ver humo en la montaña, se puede concluir que allí hay fuego. De modo parecido, los filósofos mayavadis impersonalistas, al ver la manifestación cósmica, concluyen que debe existir un creador. Los discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya querían probar que demostrarse que Sri Chaitanya Mahaprabhu era realmente el creador de la manifestación cósmica. Solo entonces le reconocerían como la suprema personalidad, la causa original de la creación. Gopinath Acharya contestó que no se puede comprender a la suprema personalidad de Dios mediante el esfuerzo deductivo. Así lo dice Krishna en el Bhagavad Gita 7.25. Naham prapasan sarvayam yogamaya sarvitam mudoyam naviyanti lokoman aham avyaham. Yo nunca me manifiesto a los necios y faltos de inteligencia. Para ellos permanezco cubierto por mi potencia interna, Yogamaya, y por lo tanto no saben que soy innaciente e infalible. La suprema personalidad de Dios se reserva el derecho de no revelarse a los no devotos. A él solo pueden comprenderle los devotos genuinos. En otro pasaje del Bhagavad Gita, el Señor Krishna dice: Bhaktya man abhijananti. Únicamente se me puede comprender por medio del proceso devocional. Bhagavad Gita 18.15. El capítulo 4 del Bhagavad Gita el Señor Krishna dice: Bhakto sime sakanche nahati hi etan utamam. En ese verso el Señor Krishna informa a Arjuna de que le está revelando a él los secretos del Bhagavad Gita porque él es su devoto. Arjuna no era ni un sannyasi, ni un vedantista, ni un brahmana. Era, sin embargo, un devoto de Krishna. La conclusión es que tenemos que entender a la personalidad de Dios por medio de los devotos. El propio Sri Chaitanya Mahaprabhu dice: Guru Krishna Prasade Haya Bhaktilata Vish. Hay muchas más citas que demuestran que sin la misericordia del devoto o sin la misericordia de Krishna no es posible entender
quién es Krishna y quién es la Suprema Personalidad. Así se confirma en el verso siguiente. Anumanam pramanahe Isvara tattvayane kripa vina Isvare kanahi yane. Gopinath Acharya continuó. Para comprender a la Suprema Personalidad de Dios hay que recibir su misericordia. De nada vale indagaciones o hipótesis. Para comprender a la personalidad de Dios hay que recibir su misericordia. De nada valen las indagaciones y las hipótesis. Significado. No es posible entender a la personalidad de Dios con una simple demostración de magia mundana. Los necios quedan encantados con esas demostraciones mágicas y cuando ven unas cuantas cosas maravillosas, producto de poder místico, piensan que el mago es la personalidad de Dios, una encarnación. No es esa la vía de la iluminación. Tampoco hay que hacer conjetura o especular acerca de una encarnación de Dios o acerca de la personalidad de Dios. Hay que aprender de personas genuinas o de la Suprema Personalidad de Dios en persona como hizo Arjuna. Por la misericordia de Krishna, Krishna da también muchos indicios acerca de sus potencias como la Suprema Personalidad de Dios. Hay que entender a la personalidad de Dios solo por medio de las evidencias que presentan las Escrituras y los Mahayanas. Todo eso, para entender a la Suprema Personalidad de Dios, mediante el servicio devocional hay que tener la misericordia del Señor. Isara Kripa la se hayanta yahare seita isara tatuan yani vare. El Acharya continuó. Aquel que merced al servicio devocional reciba una mínima muestra de la misericordia del Señor podrá comprender la naturaleza de la Suprema Personalidad de Dios. Hapi te devam pandavayan dvayam prasale sagri hitan evahi yatita tuam bhagavan mahigno na sabian eko api siram visiva. Mi Señor, aquel que es favorecido por un ligero vestigio de la misericordia de tus pies de loto, puede entender la grandeza de tu personalidad. Pero aquellos que especulan para comprender a la personalidad de Dios no pueden conocerte, aunque continúen estudiando los Vedas durante muchos años. Significado del verso citado pertenece al Srimad Bhagavatam 10, 14, 29. Brahma Sanhita afirma Vedesu Dullabha Adullabha Alma Bhakto. Brahma Sanhita 5.33. Aunque la personalidad de Dios Krishna es el objetivo supremo del conocimiento, Vedaisa Sarva Aham Eva Vadyan 15.15 Bhagavad Gita. Quien no sea un devoto puro y no esté ocupado en el servicio devocional no podrá entenderle. Así lo confirma pues el señor Brahma Vedas Dalavan. Es muy difícil entender al Señor Supremo únicamente por medio del estudio. Adullava Atma Bhakto.
Sin embargo, a los devotos les es muy fácil capturar al Señor. El Señor exhibe el nombre de Ajita, inconcebible. Ajita, inconcebible e inconquistable. Nadie puede conquistar a la suprema personalidad de Dios. Pero el Señor consciente en ser conquistado por su devoto. Esa es su naturaleza, como se afirma en el Padma Purana. Etansi Krishnana Madi Nam Babe Habyan Indriyahi Sevamukehi Jivadon Swayam Evan Spuradi Adam. Complacido con las actividades devocionales, el Señor se revela a sus devotos. Esa es la manera de entenderle. El verso del Srimad Bhagavatam citado por Gopinath Acharya lo habló originalmente el señor Brahma después de que el señor Krishna le derrotase. El señor Brahma había robado todos los pastorcitos de vacas y terneros para poner a prueba el poder de Krishna. El señor Brahma reconoció que los extraordinarios poderes que él poseía en el universo no podían comprenderse en lo más mínimo, o los ilimitados poderes del señor Krishna. Si el señor Brahma puede cometer un error la hora de entender a Krishna con mucho más razón, las personas corrientes que o bien tienen un concepto erróneo de Krishna o bien presentan una supuesta encarnación de Krishna para su propia complacencia sensorial. Bueno, me quedo aquí. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhaktavrinda. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesa Gopikanta Radha Kanta Namostute Takta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Trisavanu Sutta Devi Pravamami Hari Priye. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Yayo Sri Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gopremanande Hare Haribol Gopremanande Hare Haribol Gopremanande Hare Haribol.